Bendiciones a cada una de mis amadas hermanas que en este momento están en sintonía de acá del Ministerio Luz de las Naciones. Mi nombre es Karen de Castro. Reciban un cordial saludo. En esta hora vamos a estar hablando de un lindo tema pues que el Señor nos ha regalado para que juntas nos podamos edificar a través del estudio de la palabra. Podemos ver que en estos tiempos es muy difícil escuchar la palabra perdón, ya sea de familiares, ya sea de nuestros hijos, ya sea de nuestro cónyuge, de algún amigo. Son cosas que en estos tiempos se van perdiendo, pero antes de empezar con el desarrollo de este tema, quisiera que ustedes ahí en casita o donde nos sintonicen, pues me acompañaran a orarle al Señor para que sea Él el que nos traslade la instrucción a través de su palabra. Amén. Gracias, amado Padre, te damos en esta hora, Señor, que tú tienes a bien, Señor, a hablarnos a través de tu palabra, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones, Señor. Hoy ablanda nuestros corazones, Padre, para que pueda traspasar tu palabra viva y eficaz, Señor, y que haga, Señor, en nosotros el efecto para el cual tú la preparaste. Padre, hoy nos despojamos, Señor, de todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti, lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo, Padre, para que seamos alcanzadas con amor y misericordia y obediencia cada día más a ti, Señor. Hoy tome el control de las atmósferas, Padre bendito, y asimismo, Señor, pon guarda y candado en mi boca, Padre, de toda palabra, Señor, que tú no la pongas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues este lindo tema tiene el nombre de el perdón. En estos tiempos la palabra perdón ya casi no es considerada, ya que cada vez hemos perdido más los valores morales como espirituales y se van deteriorando de generación en generación. Entonces podemos ver cómo es de que es tan trascendental y necesario poder perdonarnos cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y poder quitar esas ofensas de nuestra vida. La definición bíblica de perdón viene de la palabra griega signomi y quiere decir dejar pasar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted viene y alguien le deja de exigir alguna deuda que usted tenía, esa persona viene y le dice, hoy yo te cancelo esa deuda. Le deja pasar algo a usted, le deja pasar esa deuda. Pero eso es en un término físico. Ahora yo quiero que lo llevemos a un término en el cual es el perdón a través de las Escrituras. Y para eso ahora veremos las acciones que encierran la condición en la cual a nosotros como hijos de Dios nos coloca la palabra perdón. Y para eso vamos a ir al segundo libro de Crónicas 7:14. Y dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora vamos a ver las características que mueven el corazón de Dios al perdón genuino, que lo encierra realmente este pasaje en la Biblia. Y el primero sería que se humilla, el que ora y el que lo busca. Podemos ver en estos términos cómo Él le está hablando ahí al pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y me buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces el Señor nos está hablando de que tenemos que tener esa humildad, tenemos que orar y tenemos que buscarle y retroceder de aquellos malos caminos por los cuales al ser humano le gusta pasar, le gusta estar ahí, se siente cómodo. Pero hoy el Señor a través de su palabra nos revela cuál es el perdón genuino que Él nos da a través de su palabra. Y dice, humillación. Lo vamos a colocar con base bíblica en Salmo 51:17. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Nos está hablando que nosotros cuando nos acerquemos a Él, llevemos ese espíritu contrito hacia Él. Dice, al corazón contrito y humillado,
oh Dios, no despreciarás. Entonces, un corazón que se vuelve de ese sentir de enojo, de orgullo, de altivez, de odio incluso en contra de aquellas personas, pero hoy se torna a la voluntad del Señor, dice, Él no lo despreciará. Entonces, la importancia de nosotros cuando nos presentemos al Señor, nos presentemos con ese corazón que solamente el Señor puede ablandar, que solamente el Señor puede transformar. Porque déjeme decirle a usted, amada hermana o hermano que nos sintoniza, su esposa, su mamá, su papá, su hermano, no lo va a hacer retroceder de una dureza de corazón. Únicamente es a través de que usted humille su corazón, doblegue su corazón a su Señor, que usted lo conozca, que usted tenga ese encuentro con el Señor. Entonces el Señor viene y Él escucha. Entonces vamos a ver lo que nos dice el segundo punto que nos habla el libro de Crónicas. Dice es oración. Para eso vamos a ir al libro de Mateo 6:6 y dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí hay un dato tan importante como dice, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, que cuando entremos a ese aposento cerremos esa puerta, nos olvidemos de todo aquello que nos ha alejado de Él. Hoy nos dice el Señor que nos despojemos incluso de cosas que estamos adoptando muchas veces en el mundo. Y cierres esa puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y es tan importante este punto de ver cómo el Señor, cuando nosotros llegamos con un corazón contrito y humillado y empezamos a elevar una oración a nuestro Señor, a nuestro Padre, Él está atento a escucharnos. Él está atento a venir y que esa oración tenga el efecto para el cual nosotros la estamos elevando. Y Él dice, Él nos recompensará. Pero también nosotros debemos de prestarle oídos al Señor. Y muchas veces nosotros solo pedimos, ayúdanos, perdónanos. Pero cuando Él nos está hablando a nosotros, lo vamos a enfocar en el perdón. Y Él nos está hablando y pues te puede hablar de muchas formas y de muchas cosas, pero cuando Él realmente toca tu corazón y te dice, yo quiero que tú aprendas a perdonar, ya sea a un hijo, a un padre, a tu hermano, a tu esposo, ahí realmente toca un punto tan importante en tu corazón, que muchas veces aún estando en el Señor, tenemos una condición en nuestro corazón que está a la mitad. ¿Por qué te digo hoy a la mitad? Porque mitad habita el Señor y mitad puede habitar todo lo que aún no has dejado, todo lo que tú no has dejado que el Señor sane. Y es ahí donde empieza el trabajo del Señor en nuestro corazón. Porque un corazón que está dañado, que está lastimado, no deja que venga un ensanchamiento del Espíritu en nuestro corazón. Para eso son estos momentos cuando tú entras al aposento y tú vienes y entregas todo, te empiezas a despojar de todas aquellas cosas que tú sabes que no están edificando en tu vida y tú se las colocas al Padre en sus manos para que Él venga a recompensarte, no con hechos
venir y decirte yo el Padre te recompensó y te dio un carro, no, a recompensarte en tu vida espiritual. Él viene a traer sanidad en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Entonces es una recompensa. ¿Por qué? Porque era algo que tú estabas buscando y pensabas que nunca iba a llegar, pero hoy el Señor te dice, a través de la oración yo puedo llegar a recompensarte todas aquellas cosas que el enemigo vino, te quitó, te alejó, te apartó de todos aquellos propósitos que el Señor tenía para tu vida y para la de tu familia, para la de tus generaciones. Entonces vamos viendo cómo es que el Señor es un orden. Eso es, cuando tú llegas al Señor, el Señor es un orden en tu vida. Y por eso cuando yo estudiaba el tema, realmente el Señor me enfocó en estos 3 puntos, en este versículo. La importancia es la humillación que tú tengas delante del Señor. Por primero tienes que reconocerte necesitado, humillarte delante de quien te puede sacar de ese pozo en el cual tú puedas estar este día. Pero el Señor te dice, ora a mí, y yo te voy a responder. Amén. El siguiente punto es buscar. Y dice en el libro de Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O sea, no nos está diciendo cuando me busques con la mitad de tu corazón en Cristo y la mitad de tu corazón en otro lado. No, te está diciendo, me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón. Hoy el Señor te dice, yo me quiero dejar encontrar por ti. Hoy yo te quiero revelar algo a ti. Hoy yo quiero sanar tu corazón. Pero búscame de todo corazón. Entonces cuando nosotros venimos y buscamos la presencia del Señor, le decimos, Padre, ayúdanos a tener un perdón genuino por las personas que me hicieron daño o por las personas que yo dañé. Es ahí donde todo va a cambiar. Tu oración va a ser transformada. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a decir las cosas que realmente están en tu carne, sino que las cosas que realmente están dañando tu alma. Se las vas a expresar al Padre. ¿Por qué? Porque como hijos nosotros tenemos la necesidad de reconocer a nuestro Padre. Reconocer que el único que puede cambiar esa condición, esa situación en nuestra vida, es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hoy tú y yo nos vamos a disponer a buscar, a encontrar al Señor, pero cuando lo busquemos de todo corazón, ¿para qué? Para que Él transforme, Él quite, Él liberte hoy tu alma, tu espíritu, porque se ha estado contrito y humillado tu espíritu, ha estado contristado. ¿Por qué? Por causa de tanta falta de perdón. Hoy el Señor te dice, yo estoy aquí, yo soy el que perdono. Entonces, busquémoslos, amadas hermanas, busquemos al Señor, busquemos el rostro del Señor a través de la humillación, a través de la oración, a través de buscarlo sin cesar a cada instante, a cada hora de nuestro día. Entonces lo encontraremos. Amén. Y vamos a ir para el libro de Hebreos. Hebreos 10:16. Me dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré. Al 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por pecado. Entonces, vamos a ver cómo el Señor acá, hay 2 aspectos del perdón que nos son presentados en la Escritura. La mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador, al que Él perdona sobre la base del sacrificio de Cristo. Entonces dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. No lo digo yo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré.
Amén. Gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos regala a esta hora, donde dice las leyes en su corazón y en su mente. Realmente caminar sin la ayuda del Señor es estar totalmente en tinieblas, con pensamientos realmente entenebrecidos, con un corazón realmente dañado. Y van a decir ustedes, hermana, tal vez usted, ¿por qué se enfoca tanto en lo de un corazón? Porque para que tú puedas perdonar, tu corazón tiene que sanar. Si tu corazón está enfermo, realmente eso es lo que tú vas a manifestar. Se hace manifiesto lo que está en el alma, se hace manifiesto en lo físico, la enfermedad que tú tienes. Si tú tienes un corazón lleno de agradecimiento y de gozo, tú lo vas a manifestar. Pero cuando tu corazón está enfermo y tus pensamientos están atados a lo que no proviene del Señor, realmente tenemos casos donde a causa de la falta de perdón, incluso hay hasta homicidios. Entonces podemos ver acá donde dice, Él va a poner esas leyes en nuestro corazón y en su mente, y ustedes dirán, pues ya ahorita estamos viviendo bajo la gracia, pero realmente la ley sigue vigente. La ley sigue vigente, pero es en nuestros corazones. Como esa ley que el Señor nos deja en sus estatutos, en sus mandamientos, sigue hoy siendo la fuente de vida en nosotros. Aprender a obedecer y tenerlos en nuestra mente, sabiendo de que si hay falta de perdón, no podré ver yo al Señor, pero si tengo el conocimiento, pero no tengo el entendimiento, entonces hay que pedírselo al Padre en oración, en lo secreto, que Él me revele, que Él me quite esa venda para poder yo tener ese entendimiento, no solo el conocimiento, porque el conocimiento nos dice la escritura nos deja ver y dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Muchas veces podemos tener la letra, la escritura, pero si no tenemos ese espíritu vivificado diciendo en nosotros, tenemos necesidad, tenemos sed de perdonar y ser perdonados. Entonces toda esa letra que tenemos dentro de nosotros muchas veces nos va a llevar a sentirnos únicamente culpables, y eso no es lo que Cristo hizo a través de este pasaje. Entonces dice, las escribiré. Él va a escribir sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces Él aquí nos habla de que Él viene y nos perdona, y dice, y no se acordará de sus pecados e iniquidades. Él ya no se va a recordar de aquellas cosas por las cuales nosotros faltamos y pecamos, aquellas iniquidades, pero claramente siempre vamos a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque fue algo que nosotros buscamos muchas veces, aún con el conocimiento en el Señor o sin el conocimiento en el Señor. Cada una de las aptitudes, de las cosas que nosotros decidamos, siempre van a tener una consecuencia, ya sea una consecuencia buena o mala también. Y dice el 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Aquí es un punto tal vez un poco donde yo le diría a usted, hay religiones en las cuales necesitan estar ofrendando a cada poco porque tienen un perdón momentáneo. Pero dice la palabra aquí en la escritura, dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor, se ofrendó a sí mismo para quitar esos pecados de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué podríamos ofrendar? Únicamente le podríamos ofrendar a Él nuestro corazón contrito y humillado, como lo decía la escritura anteriormente, y de ahí no podríamos estar presentando ofrenda tras ofrenda. Por eso, porque Él nos perdonó, Él nos libertó de esa condenación de pecado. Ahora bien, nosotros tenemos que tener esas leyes en nuestro corazón y en nuestra mente para no estar tropezando continuamente en lo mismo. Amén.
El Señor a través de este pasaje nos justifica a precio de sangre y perdona nuestros pecados a través de sus leyes, de sus mandamientos instaurados ahora en nuestro corazón y mente. Puede ver usted el cambio, la transformación que ahora el Padre nos da, la restauración de mente y la restauración de corazón que Él nos da a través de que nosotros nos humillamos, oramos y lo buscamos a Él. Él viene a restaurar. Tu corazón estaba quebrado, tu corazón estaba enraizado en amargura por falta de perdón que tenías hacia alguien, o tú habías lastimado a alguien y no te lo perdonabas. Ahora el Señor dice que a través de sus leyes y de sus mandamientos ahora instaurados en nuestro corazón y mente, ahora Él viene a restaurar. Viene a restaurar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Para qué? Para que seamos capaces de comprender que Él ya perdonó. Ya Él ya nos perdonó a nosotros. Ahora nosotros debemos aprender a perdonarnos y no estarnos sintiendo culpables cada vez que pasa algo, sino decir, Señor, tú ya me perdonaste. Ayúdame ahora a mí a perdonar, porque es que ese es otro punto tan importante. Nosotros decimos o creemos ser necesitados muchas veces, pero no nos creemos necesitados de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar aquellas faltas que hemos cometido con nosotros mismos. Entonces el Señor ya nos perdonó, pero ahora tenemos que llegar a la capacidad y al entendimiento de comprender que si Él ya nos perdonó, nosotros también nos debemos de sentir libres ahora para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque fácil es decir, Señor, perdóname, pero no recordarnos muchas veces de aquellas faltas que nosotros podemos cometer. Esto es difícil. Entonces vamos a ver ahora cómo Dios a través de su palabra nos habla, y dice Efesios 4:32: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó. Nosotros debemos perdonar, no importando la ofensa que hayan cometido en contra de nosotros, porque por ellos también Cristo pagó por sus pecados. Entonces en este pasaje podemos ver muchas veces cuánta falta tal vez hay en una familia, el perdón en familia. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dios te perdonó a ti y tú llegaste a Él y Él te ha limpiado, Él te ha perdonado, Él te ha transformado. Bien, pero ahora, ¿cuántos tal vez de nuestra familia no se han acercado al Señor, no han creído aún en el Señor? Y muchas veces incluso hasta se burlan de nosotros, y son faltas las cuales nosotros a veces no perdonamos. Pero amado hermano y hermana, en esta hora, déjame decirte que el Señor pagó por los pecados de ellos, como también pagó por los de nosotros. Entonces nosotros no podemos venir a querer ser injustos cuando nosotros clamamos al Señor por misericordia con nosotros. Entonces ahora a nosotros nos toca testificar de ese amor, de ese cambio que hemos adquirido nosotros a través de ser perdonados. Y dice, sed más bien amables unos con nosotros. Y esto no es solo a nivel de una familia biológica, sino que también una familia en Cristo. Que aprendamos nosotros a ser amables unos con los otros y aprender que el primer misericordioso en mi vida es Cristo, que Él me enseña a través de su palabra, que yo debo aprender a clamar por misericordia. ¿Para qué? Para mis hermanos, para el semejante, para el prójimo, para aquel que aún todavía no ha llegado a conocer al Señor, clamar por aquellos que tal vez fueron homicidas, violadores, y en mi mente, en mi humanidad, no cabe
cómo esas personas pueden venir y lastimar así a otras. Pero a todas esas cosas Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados de ellos y por los de nosotros. Y de nosotros tenemos que aprender ahora también a orar de la manera en que le agrada al Padre, clamando unos por otros. Amén. Vamos a ir a Lucas también, Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Cristo pide al Padre el perdón, sabiendo el sacrificio que había de acontecer. Entonces, podemos ver la humildad que Cristo tuvo en su corazón al pedirle al Padre que tuviera perdón por ellos, porque ellos no sabían lo que hacían. ¿Por qué? Porque estaban lejos del conocimiento, lejos del entendimiento. Y muchas veces, amadas hermanas y hermanos, nosotros nos hemos colocado en una situación así, cuando tal vez no conocíamos del Señor y sin saber, tal vez dijimos una palabra muy ofensiva para nuestro Padre, pero ahora que estamos en Cristo ya no las recordamos más, pero muchas veces tildamos y solemos juzgar a aquel que todavía está en ese proceso. Y aquí es cuando nosotras, como esas mujeres que escribe la palabra, que debemos ser sabias y edificadoras, debemos incluso tener las palabras mesurosas, prudentes en nuestra boca para hacer entender a través del Señor a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, muchas veces testificándoles que es Dios el que nos cambia, el que nos redarguye de todo pecado, de toda falta. Y ahora, entendiendo nosotras, amadas hermanas, que así como el Señor pagó en esa cruz por los pecados de ellos y por los de nosotros, podemos ver que Jesús les dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún él viendo que estaban echando suertes, repartiéndose entre sí esas vestiduras. Entonces hoy le vamos a clamar al Señor para que Él también pueda limpiar nuestra vista. Él también pueda pasar hisopo en nuestros oídos para ya no escuchar más la voz del enemigo que nos culpa y que nos tilda. Y que muchas veces no podemos avanzar en el Señor por la falta de perdón que tenemos primeramente hacia nosotras mismas. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Parte de llegar a esa libertad, a ese amor con el Señor, ese gozo que debe existir en nosotras hacia el Señor, es tener perdón por nosotras mismas y entender que sin Él nada podemos hacer, entender que necesitamos que Él venga a limpiar nuestro corazón, que únicamente Él lo va a hacer, no lo puede hacer tu esposo, no lo puede hacer tu hijo, no lo puede hacer tu padre, no lo puede hacer tu mamá, no, nadie de ellos lo va a poder hacer, y tú menos con tus fuerzas físicas, únicamente es con el amor del Señor que Él viene a sanar esas heridas por las cuales tú y yo tal vez en un momento fuimos marcados. Y fuimos tan marcados que la falta de perdón es la que menos hay en nuestro hogar, en nuestra vida. Y es ahí donde el Señor hoy te habla en esta hora y te dice, avanza, bendice a tus generaciones. ¿Cómo? ¿Cómo vas a bendecir hoy a tus generaciones? Alcanzando ese perdón. Haciéndole al Señor, Señor, si tú ya me perdonaste, ahora ayúdame a mí a entender que me puedo perdonar a sí misma. Y eso ya es una cadena que se va a ir cortando y ya no va a existir para tus generaciones, para que tus hijos, tus nietos puedan sentir en un momento, sentirse culpables. Entonces, por el tiempo vamos a avanzar, amadas hermanas. Y aquí es otro punto muy importante donde dice el perdón por adulterio, que muchas veces suele ser en la mayoría de hogares antes de llegar al Señor, y aún estando sin el Señor se marca mucho esto, y hay quienes se acomodan a este pecado.
y no buscan más bien que sea quitado, que sea cortado. Pero para esto vamos a ir a la palabra donde nos habla en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 5 dice. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Perdón, amadas hermanas. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, no, ¿es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Vamos a ver cómo es de que al rey David, siendo el rey David, que dice la palabra y lo describe que era un hombre conforme al corazón del Señor, llegó esta tentación, el pecado llegó a tocar a su puerta. Ahora nosotros, en el Señor o sin el Señor, pues a cualquiera le es más fácil pecar porque no hay temor de nada. Pero cuando estamos en el Señor, mantener un adulterio de esa manera es muy doloroso para alguien poder perdonar, estando en el Señor, y perdonar un adulterio. Pero lo vamos a trasladar al punto que sin el Señor ese hogar comete ese adulterio. Únicamente el Señor va a poder venir a restaurar lo que el enemigo vino a poner sobre ese matrimonio, sobre ese hogar. Y aquí hay un aspecto que me llama mucho la atención porque dice en el 4, dice, David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Muchas veces nosotros, hermanas, cuando está el adulterio, dejamos las puertas abiertas al enemigo y que pase, y él ya no pasa únicamente por mi hogar, por mi matrimonio, sino que ahora viene también a ver qué se puede llevar también o qué puede dejar ahí para mis hijos. Entonces acá es muy importante ver que únicamente el Señor puede hacer algo para que nosotros perdonemos ese tipo de gravedad. Solo el Señor puede trabajar en nuestro corazón para que nosotras podamos venir y alcanzar un perdón genuino hacia nuestra pareja. Pero ¿cómo? Primeramente, amada hermana y hermano, nosotros tenemos que clamar que el Señor nos dé ese perdón genuino, porque cualquiera puede decir de labios para afuera, yo te perdono. Como muchos podemos decir, Señor, yo te alabo, Señor, yo te busco. Pero la palabra del Señor dice que Él escudriña entre la mente y el corazón y da a cada uno según la obra. Entonces, Él nos va a pagar, da la paga según la obra de cada uno. ¿Por qué? Porque Él viene y escudriña nuestra mente, escudriña nuestro corazón. Él puede ver lo que incluso muchas veces nosotros somos incapaces de ver o reconocer. Y en este momento aquí el pasaje nos habla que David vino y con su mirada, con sus ojos empezó a codiciar, pero él lo sintió, él lo pensó y luego lo habló. Y eso trajo una consecuencia. Entonces muchas veces así somos. Va a deber y empezamos a codiciar y a codiciar y a codiciar. Y entonces abrimos un poquito la puerta, luego ya lo estamos sintiendo, ya lo pensamos, ya cuando sentimos o ya ni lo pensamos, ya cometimos esta falta.
en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y ahí sí, solo el Señor puede restaurar y dar un perdón genuino, así como el perdón que Él tuvo por nosotros, perdonándonos nuestros pecados, ese perdón genuino que Él tuvo en amor, en obediencia hacia el Padre. Asimismo, ese perdón tenemos que clamar nosotros para que el Señor pueda restaurar, que mande un espíritu de restauración hoy a las familias que han pasado realmente por el adulterio. Que el Señor traiga ese perdón genuino hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu hogar. Y si has pasado por un adulterio en tu hogar, que el Señor te dé la sabiduría para clamarle en lo secreto y que puedas tener hoy la bendición de escuchar la voz ahí del Señor y que tú lo puedas encontrar y que Él se pueda derramar para que tú puedas tener ese perdón genuino hacia tu pareja. Amén. Y dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ya sea la persona afectada o ya sea el que afectó, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros pecados y Él va a ser fiel y justo y nosotros a través de esa fe que únicamente el Señor activa a través de la palabra y de la oración, tú vas a ser un justo delante del Señor. Y dice, perdónanos los pecados para limpiarnos de toda maldad. Entonces, para que Él venga a limpiarte de toda maldad, de toda inmundicia, de toda iniquidad, que a causa de ese pecado como es el adulterio, que vino a manchar, vino a dañar, el Señor pueda restituir todo lo que en ese momento ha sido quitado en tu vida. Amén. Y vamos a ver el perdón de un padre a su hijo. Y dice el libro de Primera de Juan 4:8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces a nosotros como padres nos toca colocarnos en una posición de ser duros o a veces ser muy flexibles con nuestros hijos porque los amamos. Y yo lo he descubierto, hermanas, y lo he puesto en práctica. Y realmente es como dice la palabra, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios me ama a mí, claramente Dios me ama a mí, pero yo he tenido que pasar por un proceso, claramente todos tenemos que pasar por un proceso en el cual el Señor va transformando nuestro corazón y lo va limpiando y cada vez es como dice la palabra que la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y nosotros tenemos que ver que mientras que eso pasa con nuestros hijos, nosotros debemos de trasladarle la luz que es Cristo. Porque en estos tiempos, como está la juventud, realmente ellos tienen un montón de distractores a su alrededor y ellos cometen muchas faltas en contra de los papás. Y realmente hay papás que se quedan callados, pero en su corazón son lastimados, son llenos de muchos pensamientos en contra de sus hijos, de dardos que el enemigo envía a su mente, a su corazón. Y empieza una falta de perdón a sus hijos. Y entonces empiezan a maldecirlos, a odiarlos, a decirle no sé por qué estás aquí. Pero hoy el Señor te quiere hablar a ti, amada hermana, a ti, hermano, que hay un perdón que el Señor nos da a nosotros. Y es el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tú tienes que conocer, tú te tienes que reconocer como un hijo necesitado delante de tu Padre y amarlo, porque Él te lo está indicando acá. Si tú lo conoces, Dios es amor. Dios va a suplir las necesidades que en estos momentos el mundo, las circunstancias te ha puesto
en tu hogar, a ver, en contra de tus hijos. Y dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El Padre envió a su único Hijo por amor a nosotros, por nuestros hijos. Él nos amó tanto que entregó a su único Hijo. Entonces, en esta hora el Señor nos quiere decir, amen, aprendan a amar para poder perdonar, porque si no amamos, no podemos perdonar. Entonces, hoy la clave es el amor, que el Señor te inunde de su perfecto amor. ¿Para qué? Para llegar a esa estatura de poder perdonar todas aquellas faltas que cometen tus hijos, que ha cometido tu esposo, que has cometido tú. Y sigue diciendo el 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces dice, consiste en que no lo amaste tú, sino que Él te está amando, Él te está dotando, Él te está dando ese amor. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, a su único Hijo, como propiciación por nuestros pecados. Él lo dio en ofrenda por amor a nosotros, para que perdonara nuestros pecados. Entonces, hoy el Señor nos quiere dar a nosotros esa porción de amor que muchas veces no encontramos. La hemos buscado en el mundo y no la encuentras. Ya no la busques más. El Señor hoy te la está dando, te la está regalando para que tú te impregnes, tú te llenes del verdadero amor que es Cristo Jesús y tú puedas aprender a amar y a perdonar aquellas faltas que tú sientes que no vas a poder llegar nunca a perdonar. ¿Por qué? Porque Él te quiere libertar de esa esclavitud que tal vez por años has venido arrastrando y el Señor te dice, ya no es tiempo de estar atado, ya es tiempo de estar libre, porque a eso nos llama el Señor, a libertad. Y la palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces hoy el Señor te quiere decir, tú eres mi hija, tú tienes vida, tú tienes libertad, llénate de la libertad que yo te he dado. Entonces hoy nosotros clamamos por ese perdón genuino que solo el Padre nos puede dar. Amén. Y dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, porque dice la palabra que Él fue el que murió por nosotros. Nosotros no morimos por Él. Mi esposo no murió por mí. El Señor a precio de sangre, Él me compró y murió. Él murió por mis pecados, por tus pecados. Él murió para que en nosotros hubiera una libertad de perdón. Él nos perdonó. Entonces, hoy a esta hora a nosotros nos toca perdonar. Y tal vez fueron puntos rápidos, muy superficial, tal vez el del adulterio, el de la familia, el perdón incluso hacia un hijo que ha cometido faltas. Pero Él lo está aclarando hoy y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Entonces Él te dice, hay muchos allá afuera que siguen siendo pecadores, pero tú y yo debemos de aprender a amar con el amor del Señor, a perdonar aquellas faltas que se han cometido sin tener la conciencia clara en que es Dios el que ha perdonado nuestros pecados. Y ya un punto para finalizar está en el libro de Lucas 6:37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados.
Entonces, en esta hora el Señor nos habla, dice, no juzgues, no juzgues a tu esposo, no juzgues a tus padres y no seréis juzgados, no condenéis. En nuestra boca hay palabra de bendición o palabra de maldición. Entonces, hoy yo sé que tú y yo hemos batallado por ser libertados de muchas maldiciones generacionales que no queremos que se vuelvan a repetir en nuestros hijos cuando nosotros condenamos con una palabra a nuestro hijo, condenamos con una palabra a nuestros padres, a nuestro esposo incluso, sino que perdonar y seréis perdonados. Entonces, hoy aprendamos a perdonar para poder ser perdonados. Este tema del perdón realmente nos habla a nosotros como hijos del Señor, en que si nosotros como pueblo del Señor buscamos el perdón, nos humillamos, invocamos el nombre y oramos y retrocedemos muchas veces de esos malos caminos que para nosotros parecen buenos, el Señor dice, sanaré su tierra. Hoy el Señor viene a sanar tu tierra. Hoy el Señor viene a sanar tu corazón. Hoy el Señor te dice, humíllate, búscame y ora, porque yo traigo la restauración para tu vida, para tu corazón. Hoy yo traigo la libertad que por mucho tiempo tú has estado buscando. Tal vez tú no sabías por qué no alcanzabas esa libertad. Pero hoy es él el que escudriña entre la mente y el corazón y te dice, hay falta de perdón. Tal vez tú ya te sientes perdonada, pero tú no has perdonado. Entonces hoy es un tiempo en el cual el Señor te dice, perdona, perdona, suelta lo que no es tuyo, suelta lo que no está edificando el templo del Señor. Y así en esta misma manera con este versículo, el Señor nos dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanará tu tierra. Entonces hoy vamos a orar para que el Señor venga a sanar tu tierra. Venga a sanar tu tierra y te liberte para que tú puedas venir y ser de bendición ahí, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, para que tú puedas predicar con libertad la palabra del Señor y no solo predicarla, sino que es testimonio de lo que el Señor ha hecho a través de su palabra. Amén. Amado Padre que estás aquí en todo lugar, Padre. Hoy clamamos a tu misericordia, Señor, sabiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Padre y Dios omnipotente, hoy yo te suplico que tú vengas sanando la tierra de mis hermanas, que tú vengas sanando sus corazones, Señor, que tú vengas trayendo un bálsamo de lo alto, Señor, que tú vengas trayendo una restitución, Padre, de todo lo que a mis hermanas le ha sido quitado a través, Señor, de tener tal vez un velo, de tener tapón en sus oídos, Padre Santo. Hoy que tú vengas quitando todo velo, Señor, que tú vengas trayendo una circuncisión de oídos, Padre poderoso. Hoy que tu palabra, Señor, venga a limpiar sus corazones, Señor. Hoy, Padre Santo, que podamos entender, Padre, que tú ya pagaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Hoy, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a avanzar y a creer y a confesar, Señor, que solo tú nos puedes ayudar para perdonar aquellas cosas, Señor, que aún no hemos podido perdonar, Señor. Que esta palabra, Señor, haya caído en una tierra fértil, Señor, y que dé un fruto, Señor, ese fruto de poder perdonar y ser libertados para ti, Cristo Jesús. Hoy, Padre bendito, yo te suplico, Señor, que tú traigas un perdón hacia las familias, hacia los padres, hacia las esposas, hacia los hijos, Señor. Que tú vengas sanando sus generaciones, Padre Santo, y que ellos puedan alcanzar la libertad en Cristo Jesús. Amado Señor, te entregamos este tiempo maravilloso, Padre, que tú nos diste a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a cada una de ustedes, amadas hermanas.